Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí. Entre martes y viernes hacemos cada noche una conversación de casi una hora con protagonistas de la actividad social, política, cultural, empresarial, deportiva, tratando de conocer mejor a las personas, más allá del personaje público que representan. Cuando es una mujer, sobre todo en un cargo ejecutivo, y además en una candidatura política, la cosa se pone todavía más intensa porque debe vencer una cantidad de obstáculos, prejuicios, debe avanzar en un mundo que diseñamos los hombres pícaramente. Por eso es muy admirable la historia que hoy vamos a compartir con nuestra invitada, la doctora Carla Bacigalupo Planaz. Antes de saludarla, quiero que vean esta breve semblanza. Doctora Carla Bacigalupo Planaz, madre de 3 hijos, es abogada y notaria pública, medalla de oro en Derecho UNA, magíster en Derecho UNA, posgrado en Escuela Judicial, tesis doctoral en Derecho Penal, además docente universitaria. Cuenta con 20 años en la función pública. Fue secretaria de la Defensoría de Pobres, Ausentes e Incapaces, actuaria judicial, relatora de la Fiscalía General del Estado en temas constitucionales durante los años 2001 al 2012. Asesora de la Agencia de Cooperación de Japón JICA para la reforma de la carrera de la función pública. Así también fue directora general jurídica del Ministerio de Justicia y Trabajo, 2013, viceministra de Política Criminal, 2014-2015, jueza penal de garantía, 2015, ministra de Justicia, 2016. Fue miembro de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia y de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. En agosto del 2018, designada ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta la fecha. Bueno, estimada Carla, gracias por estar acá. Es un honor para nosotros que hayas venido a nuestro estudio y compartas esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia y bueno, contenta, feliz por este camino que ya recorrimos y por supuesto el gran desafío que tenemos por delante. Sí, aprendí a valorar el trabajo de Carla, primero en su gestión como ministra. Estuviste en Justicia y Trabajo, decíamos antes, que ahora están separados, en el gobierno anterior. Después saliste abruptamente de ahí. Seguiste trabajando en política, seguiste trabajando en el ámbito privado, pero acá veo una biografía que es realmente enorme y me llamó la atención algo. Medalla de oro, 5 absoluto, promoción 98, Derecho UNA. ¿Cómo se obtiene una medalla de oro? No tengo ni idea. ¿Tienen que sacar todos 5 siempre? Bueno, en mi caso particular sí fue 5 absoluto. Durante todos los años y con todas las materias sí saqué puntuación 5, algunos 5 sobresalientes, pero sobre todo la fórmula, Mario, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Yo cuento la historia porque para mí fue muy difícil. Yo empecé ya casada la facultad. En el primer año ya le tuve a mi hija, a mi primera hija. Yo tengo 3 hijos. Y la verdad es que la carrera la llevé con mucho esfuerzo. A mí siempre me gustó mucho estudiar, prepararme, formarme. Y tomé esto como un desafío desde el día 1, ser sobresaliente, incluso siendo madre. Terminé la carrera con 2 hijas, yo entre pañales, entre dar de mamar, veía las madrugadas, veía ya el sol nacer y yo seguía estudiando. Tengo que ser muy sincera, me maté estudiando los 6 años. Y imagínate, yo me recibí con la hija del entonces presidente de la República que me iba a entregar la medalla y con otras personalidades como la hija del doctor Luis María Argaña. Eran compañeros de mucho renombre y Carla Bacigalupo era una absoluta desconocida. Era una mujer que estaba en el turno tarde, madre, que estudiaba mucho y iba sacando buenas notas. Y yo la verdad es que siempre miré la meta para adelante. Yo tenía cierta presión ya a partir del tercer curso, porque ya sacaba todos 5, entonces me sentía como que más presionada. Pero siempre tomé este desafío como competir conmigo misma, nunca competir contra los demás o con los demás. Siempre yo decía, bueno, vos podés más, vos podés esto, si ya lograste, lo podés hacer de nuevo. Y nunca miré a los costados, porque si miraba a los costados capaz que me entraba como el miedo de que no me den la medalla o que no me reconozcan, porque realmente yo me recibía con gente muy importante,
con hijos o hijas de personas muy importantes. Y llegó el día, gracias a Dios, el penúltimo examen ya salí llorando de la presión. Mi familia me estaba esperando y ya creía que me aplacé, pero en realidad ya era agradecerle a Dios por tanta fortaleza. Y bueno, terminé siendo, sí, medalla de oro, 5 absoluto. Y bueno, el festejo fue con mi familia, con mis hijas. Ya tenía 2 nenas. Y agradezco absolutamente a Dios. Me impresiona esa historia porque soy hijo de abogada, residía en la UNA. Mi madre también se recibe ya conmigo al lado ahí, entre los libros de Derecho Romano y Derecho Procesal. Y siempre me decían que yo aprendía con ella porque estudiaba en voz alta. Viste que se lee mucho en Derecho. Absolutamente. Entonces, yo habré aprendido así algo por ósmosis quizás. Pero también sos huérfano muy chiquita. Eso yo no sabía. Ya me decías fuera de cámara que a los 5 años le perdiste a tu papá. ¿Quién era tu papá? Bueno, papá fue el doctor Arnaldo Luis Bacigalupo, un gran médico, cardiólogo, multifacético porque además él enseñaba literatura en el Cervantes y era locutor de radio colega. también. Mirá vos. Sí, absolutamente. Papá era un alma libre, apasionada, era un trabajador 100%, un hombre de luz. Y te cuento todo esto, Mario, porque yo no tuve la gracia de conocerlo, pero lo conocí a través de los miles de testimonios de personas que hasta ahora me encuentran y me dicen, vos sos la hija del doctor Bacigalupo, mi héroe, mi doctor, una persona que me cambió la vida. Bueno, él es mi héroe. Lo perdimos de muy joven, él tenía 45 años. Qué bárbaro. Yo tenía 5 años. Y la verdad, Mario, es que toda nuestra infancia fue muy difícil. Somos 3 hermanas. Mi mamá, que se quedó viuda muy joven también. Luchamos mucho en la vida y realmente fue la gran pérdida de nuestra vida. Hasta ahora, como decimos con las hermanas, no lo dejamos ir. Justamente por eso, porque el testimonio vivo de él es lo que nos da fuerza. Las 3 somos luchadoras. Y una anécdota importante, hace unos 10 años descubrimos que hay una calle con su nombre en San Lorenzo, nosotros no lo sabíamos. Sus pacientes de San Lorenzo, porque él tenía muchos pacientes en Asunción, también en Central, pero particularmente en San Lorenzo, y fundó una clínica Pineda. Hasta ahora hay algunas enfermeras que todavía están y que eran de la época de papá. Y bueno, sus pacientes agradecidos, imagínate, hicieron una calle con su nombre y nosotros la descubrimos nada más hace 10 años, cuando mi hermana, siendo ministra de Turismo, bueno, se entera de eso y realmente nos sorprendió muchísimo, pero ahí volvimos a sentir el gran cariño que le tenía y que le tiene su gente. Y bueno, gracias a eso a mí me forjó un carácter realmente muy fuerte. Claro. Yo ya la luché de chiquitita. Yo tengo una formación muy católica, muy religiosa. Soy del Colegio Santa Teresa de Jesús con muchísimo orgullo. Soy teresiana. Y me criaron en valores y sobre todo la determinación de lograr las metas, de luchar, de estudiar, de sacrificarnos. Y eso es lo que hicimos siempre. Mi mamá, una gran luchadora, también me educó siempre en valores y con mucha lucha. Y el sostén de toda mi carrera, Mario, ha sido siempre mi marido, con el que estoy casada hace ¿Cómo se llama él? 30 años, Federico Ribeiro. Sí. Ya casada hace 30 años con el amor de mi vida. Bueno, y él y mis 3 hijos, mi familia, es realmente el sostén de todo mi caminar. Tengo unos suegros maravillosos que mi suegro en mucho suplantó a mi papá, Claro. ya que me faltó por mucho tiempo. Y bueno, yo ya a los 19 años casada, obviamente, y con la familia de mi marido también, obviamente pudimos edificar mucho de lo que tenemos. Yo siempre digo que sin la familia no se puede. La familia es el gran pilar de lucha, de sacrificio con la que uno llega realmente a lograr las metas. Quería comenzar con este aspecto más íntimo, humano, y agradezco que Carla lo acepte, porque para entender bien lo que logró una persona es bueno saber sus antecedentes. Todo se resume a mucha perseverancia. Veo acá también 20 años en la función pública, sobre todo hiciste todos los escalones de la actividad judicial, por ejemplo, desde prácticamente actuaria, ¿no? Hasta llegar a ministra. Conoces bastante también ese funcionamiento tan complejo del Estado, que conlleva sacrificios y hasta peligros muchas veces. Has sufrido persecuciones, inclusive por tu actividad como ministra. Así todo, ¿te parece que ese Estado puede evolucionar, se puede transformar? ¿Te sentís capaz de modificar positivamente esa estructura? Así es, Mario. Yo
me involucro en la política justamente porque creo en las transformaciones absolutas que necesita nuestro país. Yo empecé desde muy abajo. Yo empecé como dactilógrafa. Yo siempre cuento que yo fui técnica primero porque estudié dactilografía en UV Internacional, Sí, que vos recordás también. Sí, estudiamos todo en eso. Y gracias a ese oficio, ya siendo abogada, me contratan en el Poder Judicial como dactilógrafa primero. Yo hice un concurso, entré, claro que la medalla de oro obviamente jugó un papel importante porque era una carta de presentación de una mujer que se sacrificó, estudió y obviamente ya era una buena carta de presentación mi estudio. Y ahí empecé como dactilógrafa, luego ya como actuaria judicial, luego ya me llamaban a proponer el cargo de relatoría en la Fiscalía General del Estado, donde estuve 6 años. Luego me postulé sin padrino político alguno. Siempre todas mis postulaciones se basaron absolutamente en mi concurso de mérito y lo saben todos los magistrados, los abogados y los jueces, jefas con las que trabajé. Y llegué a ser fiscal, agente fiscal, me tocó una zona muy roja, la zona de la terminal de Asunción. Ahí yo tuve un llamado muy fuerte, Mario, y nunca me voy a olvidar porque a mí me tocaba muchas veces tener que imputar a adolescentes adictos, los que no habían tenido oportunidades de prevenir eso o, digamos, de tener mejores condiciones de vida. Y yo ahí me empecé a cuestionar muchas cosas de las personas encarceladas, qué pasaba con las personas que ya estaban presas. Se trabajaba realmente para que esas personas primero tengan una opción alternativa antes de ir a la prisión. Teníamos realmente programas alternativos y sobre todo teníamos programas post. O sea, eso te preparó ya para lo que venía después. Totalmente. Ahí quiero hacer una pausa, porque en televisión siempre tenemos el imperio del tiempo, pero quiero que volvamos ahí exactamente. También fuiste jueza, ¿verdad? Fui juez posteriormente. Un ratito que vamos a retomar esa parte, porque conocer desde adentro esa problemática social es muy intenso, muy aleccionador y sirve para el resto de lo que hizo después la ministra Carla Basigalupo, hoy candidata a senadora. Así es. Enseguida hablamos también de eso. ¿Por qué quiere ser senadora? ¿Cuál es su trabajo político y cuál es, sobre todo, la idea de lo que quiere hacer cuando ocupe una banca en el Parlamento, si así la población lo decidiera? Ya volvemos con más Conversando la Noche hoy con Carla Basigalupo. Tenemos la costumbre, o nos enseñaron culturalmente, no preguntar la edad a las mujeres, pero estuve haciendo mis cálculos, 19 más 30 años de casado, estoy más o menos llegando a mis conclusiones. De todas maneras, mucho hiciste en toda esta vida que tuviste hasta ahora, Carla, y nos habíamos quedado en tu etapa de fiscal, en una zona difícil, donde ves la realidad social de tu país. ¿Eso te ayudó mucho a forjarte también como persona? Así mismo, Mario. Yo me di cuenta, siendo fiscal, de que teníamos muchos más desafíos construyendo políticas públicas de prevención y de recuperación de la gente. A las personas se les puede transformar dándole una verdadera oportunidad. Y desde ese cargo yo empecé a trabajar en diferentes comisiones nacionales, no solamente en el cargo como tal, acusando, digamos, realizando las funciones propias del agente fiscal, sino que yendo un poco más allá a cuestionar lo que hay detrás de cada función y las políticas públicas que de verdad teníamos que sacar adelante. Y gracias a Dios, luego ya pude estar en la relatoría de la Corte Suprema, pude estar también ya como juez, en el medio me tocó estar en el Poder Ejecutivo. Yo, ya cuando mis hijos fueron grandes, dije, bueno, ahora voy a dedicarme a ese llamado que siempre tuve desde chiquita, que es la política como tal. Recordemos que en la función judicial, en la que yo estuve por más de 16 años, no se podía hacer política. Pero decidí en el año 2014 abocarme ya a ese llamado político y concursé de cero nuevamente en el Poder Ejecutivo, siempre sin padrino político, y me presenté a un concurso con la entonces ministra Sheila Beth. Y justamente mi defensa, Mario, el proyecto que yo postulé fue el de la recuperación de los adolescentes y de los jóvenes
en lo que nosotros llamamos la justicia restaurativa, el restaurar a la persona. Claro. Y me tocó exponer cómo yo, digamos, proponía encarar esa política con los jóvenes y adolescentes encarcelados. Y bueno, esto prendió mucho a la ministra en ese entonces, le interesó. Yo entré a prueba primero en la dirección de hogares, bien de abajo otra vez en el Poder Ejecutivo. Luego ya me propusieron ocupar la dirección general jurídica del entonces Ministerio de Justicia y Trabajo, porque en ese entonces estaban unidos. A mí me tocó hacer la separación de los ministerios, porque en ese entonces salió la ley de separación. Fui la directora jurídica que logró separar ambos ministerios. Y luego ya, con la separación de ministerios, me tocó ser viceministra de Política Criminal, justamente para llevar adelante todo el programa de transformación de las cárceles, llevándolo hacia una mirada más humana de reinserción social. Y es ahí cuando impulsamos la primera marca de reinserción social, MOA. Hasta ahora tengo la tapa, imagínate, por ejemplo, de la revista de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Le debo esa atención y también sensibilidad a Carlos Jorge Bierman y muchísimos empresarios que se prendieron enseguida a dar una mirada de atención hacia el ser humano, no solamente el número encarcelado, sino empezamos a hacer un plan de recuperación real. Y fuimos la primera administración que puso en la mesa, no sé si te acordás, la verdad que había o que subyace detrás de la, digamos, sobrepoblación de las cárceles, que es que el 70% de las personas están procesadas sin condena. Totalmente. Y que la reinserción social debía ser realmente cumplida en la práctica como objeto de la pena, como está en la Constitución, y no, digamos, nada más en la letra. Y bueno, fuimos la primera administración que metió empresas a la cárcel como Fujikura, en la cárcel de mujeres. Empezamos a darle un rostro humano. Tuvimos el primer premio en la Expo Feria Rural del Paraguay con las mujeres del Buen Pastor. Le metimos a Luis Arán, metimos música a las cárceles, arte. Empezamos a transformar la vida de miles de personas. Le trajimos a los jueces y a los fiscales a hacer audiencia dentro de las cárceles para disminuir. Hicimos abogacía pro bono de abogados renombrados que empezaron a litigar por las personas encarceladas más allá del interés, digamos, en lo que hacía, digamos, el interés del dinero, sino para hacer realmente una obra de caridad. Bueno, muchísimas transformaciones, y yo ahí pude comprobar que las políticas públicas basadas en las personas y la inversión en la gente son las políticas más exitosas. Nosotros tenemos que invertir en nuestra gente para sacarlas de la pobreza, la extrema pobreza, sacarlas de la delincuencia, sacar a nuestros jóvenes y adolescentes del flagelo de las drogas y de la violencia intrafamiliar. Tenemos que generar políticas públicas y poner a las personas en el centro. Y eso es lo que hicimos en las cárceles, y después ya saliendo del Ministerio de Justicia me tocó trabajar 2 años en campaña política por el presidente de la República actual, Mario Abdo Benítez, y ya en el año 2018 asumir como ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y desde que asumimos, Mario, llevamos adelante transformaciones profundas. La transformación del sistema de capacitación para el trabajo, generando una educación técnica, pero acorde a las exigencias del mercado laboral actual. Cuando nosotros llegamos había una disociación. Lo que se enseñaba no era lo que precisamente requería el mercado. Lo que hicimos es parar la pelota, auscultar lo que realmente las empresas necesitaban contratar, las grandes, las medianas, las MIPYME. Y también escuchamos a la gente en qué se quería formar. Obviamente todos buscaban empleo, pero no había un puente que conectara la educación con el trabajo. Y eso es lo que hicimos, generamos la transformación, la Estrategia Nacional de Formación Profesional, transformamos el Ministerio del Trabajo de un ministerio papel, política papel, a un ministerio digital. Hoy el 90% de todos los trámites ante el Ministerio del Trabajo son digitales. Con eso se volvió sumamente eficiente toda la relación laboral, desde el reglamento interno, pasando por el trabajo nocturno. Y por supuesto, hoy cualquier persona que se capacita en un oficio ya no necesita venir a Asunción para tener su certificado, Mario. Vos terminás el curso y después de una semana tenés su certificado en tu computadora. Vos lo podés imprimir con un código de barra, código de QR, porque tuvimos también, digamos, la visión de hacerlo entre 2 ministerios, el Ministerio del Trabajo y MITIC, doble control, para que nadie diga que son cursos fantasma, claro, o cursos inexistentes. Al contrario, hoy cualquier persona que se capacita en oficios técnicos se tiene que registrar con su identidad. Por eso nuestro sistema de gestión educativa digital se denomina
identidad y ya ganó un premio nacional. Bueno, me encanta esta resumida historia que contaste porque implica mucho tiempo, pero hay que contarlo rápido. Me quedo con dos ideas centrales. Una es, ¿por qué la inercia negativa siempre parece que termina derrotando a esas buenas iniciativas? En el tema carcelario, otra vez estamos con crisis, estará siguiendo las informaciones, requisas, motines, inclusive masacres como la que hubo en San Pedro. Y hay también un pensamiento social muy incorporado culturalmente de que el preso prácticamente tiene que estar ahí ya para pudrirse en la cárcel. La sociedad misma piensa eso, que se pudra en la cárcel, porque algunos delitos son realmente muy alevosos. ¿Cómo cambiamos las dos cosas? Que funcione mejor el sistema y que la sociedad entienda que hay un desafío que es la rehabilitación. Bueno, en principio, Mario, no toda la sociedad piensa así. Nosotros tenemos también personas ya, digamos, con mucha conciencia que hay que dar oportunidades, sobre todo a nuestros jóvenes, adolescentes. No 100% de la población es reinsertable, eso también hay que entender. Okay. Hay delitos, hay crímenes. Estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres, estamos hablando de los jóvenes, que muchas veces entran por ser de sectores muy vulnerables. Las mujeres, el 90% de las mujeres es objeto, digamos, de justamente manipulación de hombres que las utilizan como mulas. Sí. Entonces, cuando hablamos de mujeres y jóvenes, hablamos de proyectos de reinserción social. Nosotros creamos, por ejemplo, el primer semiabierto que hizo posible la aplicación del Código de Ejecución Penal en las mujeres. Hoy las mujeres pueden pasar a un régimen de semilibertad, salir a trabajar y volver gracias a que nosotros creamos ese sistema. En fin, hay una serie de medidas que se pueden adoptar y otras que no para determinada población. Ahora, en aquella población penitenciaria que se puede rescatar, y eso es perfectamente, digamos, perceptible, vale la pena. Vale la pena que se invierta, que se les reforme, que se les transforme, porque hay muchas mujeres madres, imagínate, jefas de hogar, que tienen que poder volver con su familia. Tenemos que volver a recomponer a las familias paraguayas. Recordemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y toda política pública, Mario, que fortalezca, que refuerce la familia como tal, vale la pena. Y estamos hablando obviamente de muchísimas personas que tienen o que son el eje fundamental de la familia, y a eso me refiero con las políticas de reinserción. Vamos a hacer una breve pausa. Es muy interesante este tema, lo mismo el tema laboral, donde siempre se hacen cosas, pero siempre parece que la necesidad supera a las acciones. Enseguida entramos a ese tema y sobre todo también después quiero entrar ya en las propuestas de Carla para su posible labor parlamentaria. ¿Por dónde hay que comenzar? Hay tantas cosas, pero hay que concentrar en algunas. Enseguida le pregunto cuáles serían sus objetivos en ese lugar si ingresara a ese escaño parlamentario. Ya volvemos con Carla Bacigalupo esta noche conversando en la noche. Carla Bacigalupo es una joven mujer muy talentosa, con una formación impecable y una hoja de servicios también importante. Sin embargo, y ahí entra la política que todos conocemos, también te atacaron. Fuiste tapa de diarios, te cuestionaron. ¿Te costó esa decisión política que tomaste de apoyarle a Marito y seguramente lo vieron como traición? ¿Por qué te atacaron? Yo creo, Mario, que el ataque vino primero con un gran matiz político, porque nosotros iniciamos transformaciones profundas. Nunca olvidemos que las transformaciones primero provocan una reacción adversa. Siempre. Siempre. Nosotros iniciamos una transformación entonces en las cárceles y ahora iniciamos desde el año 2018 dos transformaciones importantes. Una en todo lo que hace el sistema de capacitación para el trabajo, dándole más transparencia y eficiencia. Y también en lo que hace al Ministerio del Trabajo. Y no olvidemos que la transparencia, la eficiencia tienen su costo, digamos. Pero nosotros vinimos a transformar. Yo, cuando asumí también con la clara indicación del presidente de la República de hacer lo que teníamos que hacer, de recorrer el país entero, de hablar con la gente, construir políticas públicas eficientes, vinculadas a la necesidad de la gente. Y es lo que hicimos. Yo siempre tuve su respaldo. Y yo, obviamente, Mario, defiendo al Paraguay de la gente,
defiendo la gestión del presidente de la República. Es un presidente con mucha visión, que por más de que a veces se quiera negar, es un Paraguay que está dejando obras emblemáticas. Sacamos a 36 distritos del aislamiento, pero eso significa más empleo para la gente, no es solamente generar rutas, generar vías de comunicación. Es el gobierno que, imagínate vos, habiendo pasado una pandemia, una crisis, fue uno de los países más resilientes en cuanto a la afectación de la pandemia en el empleo. Mario, hoy tenemos una tasa de desempleo del 6.7%, una de las más bajas de la región. Estamos todavía en periodo de recuperación de la pandemia. Tenemos un pico histórico de más de 687.000 cotizantes de trabajadores en IPS, y eso lo estamos haciendo, vuelvo a decir, en una etapa de recuperación. Y no sé si te acordás, en el año 2020, si bien al principio el efecto del encierro fue muy grande, en el segundo, tercer y cuarto trimestre, nosotros ya estábamos empezando en el cuarto trimestre con una cuarentena inteligente y la actividad económica y del empleo ya empezaron a volver. Nosotros en el año 2021 tuvimos un año de muy buena recuperación, llegamos a cerrar con una tasa muy baja también de desempleo. En este primer trimestre, por la guerra internacional y la sequía grande que afectó mucho al empleo agropecuario, ahí tuvimos un pequeño bajón, pero ya en el segundo trimestre de este año, según los datos oficiales del INE, y por supuesto corroborados por el Ministerio del Trabajo, tenemos una tasa del 6.7, cuando que el 7.8 es la tasa promedio de toda la región publicada por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Eso es tasa de desempleo? La tasa de desempleo abierto. Eso es en números absolutos unas 249.000 personas. Claro. Pero ahí, Mario, vincular esto con lo que estamos haciendo desde el año 2018, pero sobre todo ya desde el último año. El Plan Nacional de Empleo. El Plan Nacional de Empleo es una política pública de Estado y no de gobierno, porque la dejamos ya, digamos, como legado. La construimos con la Organización Internacional del Trabajo, con todas las centrales obreras y sindicatos del país, el sector empleador, con instituciones varias, no solamente el Ministerio del Trabajo. Sin duda el Ministerio es el que coordina el Plan Nacional de Empleo. Pero este plan, Mario, ha permitido en estos 4 años de gestión capacitar a más de 600.000 personas en oficios técnicos, vincular a más de 47.000 compatriotas con un empleo formal cotejado con IPS. Hemos podido construir una política pública del servicio público de empleo, un sistema de capacitación para el trabajo que hoy es una carta de presentación para los empleadores del país, porque hoy la mayoría de las empresas, cuando pide un técnico, entre paréntesis, lo que más se pide en el mercado laboral paraguayo son técnicos, pide título del SNPP. Hoy tenemos tanta credibilidad y confianza que logramos de a poco construir en estos 4 años, que hoy las empresas del país piden un título del SNPP para acreditar que el trabajador o la persona es un técnico. Entonces nosotros, con el Plan Nacional de Empleo, desde el Gobierno Nacional, planteamos una hoja de ruta bien clara. Primero, promover nuevos empleos, atrayendo más inversión extranjera y fomentando las MIPYMES, que son las que más empleo generan en Paraguay. El 75% de todo el empleo está concentrado en las MIPYMES. En segundo lugar, Mario, por demás importante, invertir en nuestra gente, enseñar oficios técnicos de alta calidad, es decir, mandos medios técnicos calificados. Hoy un empresario justamente publicaba: en Paraguay hace falta mucha más mano de obra técnica calificada. Y ojo, que tenemos en el mercado laboral buscando empleo a muchos universitarios. Sí. Y lo que nosotros hicimos desde el año 2018 es girar de a poco esa matriz y hacer que salgan al mercado más mandos medios técnicos, porque eso es lo que requiere el mercado laboral paraguayo. Y nosotros desde el Ministerio, Mario, estamos impulsando no solamente fortalecer el SNPP, SINAFOCAL, el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que son los órganos de capacitación del Ministerio, sino hacer un cambio de matriz educativa. Y a eso yo quiero abocarme. En primer lugar, las universidades empiecen a, digamos, cambiar su matriz o cambiar su oferta formativa, a diversificar su oferta formativa. Necesitamos más técnicos en los diferentes departamentos del interior del país. ¿Eso se logra cambiando legislación, con políticas públicas? ¿Cómo se logra eso? Lo podemos hacer de las dos maneras. Con políticas públicas ahora ya lo estamos haciendo, sentándonos con las universidades del país, y con algunas ya lo estamos logrando. Ya estamos sacando carreras técnicas al mercado laboral. En segundo lugar, los órganos de beca. Estamos trabajando con Itaipú ya para que el año que viene
salgan muchas más becas para estudiantes técnicos. Nosotros necesitamos formar a técnicos en celulosa, en fundición de hierro, en metalmecánica, porque eso es lo que requiere el mercado laboral actual. Y no solamente becar a universitarios, que muchas veces, digamos, son objeto de mucha inversión, pero el mercado laboral ya no los absorbe. Tenemos que girar hacia los mandos medios técnicos. Ahí quiero también tocar algo que vos conocés muy bien, que es la precarización laboral. Muchos chicos encontraron su primer empleo en plataformas de transporte, por ejemplo, pero todos, o en deliveries. Vamos a casos muy concretos que vemos todos los días, pero ellos mismos dicen, ante la necesidad de conseguir trabajo, quienes nos emplean minimizan las conquistas laborales. Ahí hay un gap, hay una especie de brecha que habrá que resolver alguna vez, ¿no? Sin duda. Nosotros tenemos dos aristas. Uno es que los jóvenes y sobre todo las mujeres, que son las que más, digamos, engrosan las filas del desempleo, hay que decirlo, accedan a su primer empleo. Y obviamente, a la par, Mario, hay que fortalecer todos los nichos laborales. Es decir, que el sector de delivery se fortalezca, que sean empleos formales, que paguen el salario mínimo reglamentario, claro. También el sector de construcción, el sector de seguridad, el de limpieza. Son desafíos que tenemos a la par y ya estamos trabajando en eso. Es decir, hoy tenemos un servicio de atención al trabajo que permanentemente trabaja con las empresas controlando que se pague el salario mínimo, que se respeten los derechos laborales en los diferentes nichos o sectores. Y a la par hay que hacer que las empresas, al buscar jóvenes y mujeres, encuentren la cualificación. Y te voy a dar un ejemplo, Mario. Nosotros tenemos muchísimos jóvenes que salen del bachillerato, pero no tienen, por ejemplo, oratoria y dicción, claro. No tienen Word y Excel con dactilografía computarizada, además, y las habilidades blandas. Nosotros le llamamos el 3 en 1, necesario para cualquier tipo de empleo. Esas son 3 herramientas sin las cuales prácticamente nosotros no podemos conectar a ningún joven con un trabajo. Claro. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencias para que se pueda cambiar ya la currícula. Y en el bachillerato, aprovechando esos 6 años, Mario, sí, nosotros ya podamos dar todos esos conocimientos y que los chicos terminen con esas 3 habilidades básicas para cualquier tipo de empleo. Y cuando hablamos de oratoria y dicción, hablamos obviamente de un castellano fuerte, de comprensión lectora, es decir, claro, sintaxis, todas las herramientas de un castellano sólido y fuerte. Y además, a partir de esas 3 habilidades, inyectar o adicionar un oficio técnico. Por ejemplo, hoy el mercado laboral está ávido de buenos soldadores en el área de TIC. Soldadores TIC. Necesitamos más de 9.000 soldadores y no tenemos en el mercado. Por eso es que estamos, y ya hicimos, gracias a Dios, fortalecer todos nuestros laboratorios, todos nuestros oficios técnicos. Y hoy tenemos 57 sedes en el país, 8 centros tecnológicos. Y no paramos de generar mandos medios técnicos calificados, como nosotros siempre nos autocalificamos. Somos una maquinita generadora de empleo, porque estamos sacando al mercado permanentemente desde técnicos en refrigeración y electricidad, pasando por albañiles, fontaneros, hasta también chefs, claro, bartender. No olvidemos que comercios y servicios, que es el sector terciario, es el que más empleo genera en Paraguay. Estamos hablando de 1.500.000 trabajadores que se concentran en el área de comercios y servicios y es el sector que más empleo sigue generando. El censo que se va a hacer es muy importante porque nos va a mostrar mucha realidad que administrar, ¿no? Algunos resultados previos hablan, por ejemplo, de que muchos chicos están trabajando pero no tienen seguro. O sea, ingresan, por lo visto, que en un sistema de trabajo medio todavía semiformal y no se contempla el seguro social o el seguro de salud. Esas cosas habrá que corregir, son deformaciones que habrá que corregir, evidentemente, ¿no? Sin duda, Mario. La formalización del empleo es uno de los ejes principales del Plan Nacional de Empleo, es el tercer eje, empleos de calidad, empleos formales. Y la formalización en Paraguay tiene, digamos, problemas estructurales muy importantes. Pero sin duda que accedan a la seguridad social y que los aportantes a la seguridad social se jubilen, porque ese es otro problema que tenemos. Acá vi que es tu tercer punto, promover un plan de jubilación sostenible. Así mismo. Ahí hacemos la pausa, nos queda ya muy poco tiempo, pero son temas tan intensos, grandes, importantes, profundos, que por lo menos quería tocarlos abuelo de pájaro con la ministra y después entrar a una ronda de conclusiones. Enseguida volvemos. Más que la ministra, con la candidata a senadora de la Nación, tendrá que disputar con muchos hombrecitos que siempre somos muy vivos para obtener los cargos y dejar afuera a las mujeres. Y
tendrá que demostrar que es mucho más capaz que muchos de ellos. A la vuelta le preguntamos cómo lo hará. Ya volvemos con Conversando la Noche. Carla Bacigalupo con nosotros esta noche. La verdad que son tantos los temas que hablamos que hasta cuesta precisar exactamente cómo sujetar cada uno de ellos y decir esto haremos. Vos, en función de parlamentaria, vas a tener que, sobre todo, generar el espacio para que esos planes que se desarrollaron con este gobierno continúen y mejoren, ya que venís de una experiencia en la administración pública. ¿Por dónde comenzarías siendo parlamentaria? ¿Qué te gustaría comenzar a abarcar? Mi primera acción sería, Mario, unir las comisiones de educación y trabajo. Nunca más en el Paraguay tienen que estar disociados. Nunca más. Educación y trabajo tienen que abroquelarse juntos. Y tiene que pensarse la educación hacia el trabajo. Y esas comisiones hoy están separadas en el Congreso. Lo primero es integrar educación y trabajo. Porque vuelvo a decir, tenemos que hacer un cambio en la educación formal para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad real de vincularse a un empleo al terminar el bachiller, porque es la realidad que tiene la mayoría de nuestros jóvenes. En segundo lugar, hay que modificar la educación superior atendiendo a las nuevas exigencias del mercado de trabajo y las exigencias hacia los oficios técnicos. En tercer lugar, hay que hacer que los municipios abran sus propias escuelas de oficios, como algunos ejemplos muy buenos que tenemos en Paraguay, y atribuir recursos para que los municipios puedan crear esa escuela de oficios y que en cada comunidad pueda generarse empleo, evitando la, obviamente, migración de jóvenes a los cinturones de pobreza. Y, por supuesto, hacer que los órganos de becas en Paraguay empiecen a invertir en nuestros jóvenes en aquellos oficios técnicos de segura incorporación laboral, que es lo que necesitamos. Entonces, yo quiero ser la senadora del trabajo. Quiero basarme en la promoción de nuevos empleos primeramente, y eso tiene todo que ver con la educación de calidad, tanto la educación formal como la educación superior y la educación técnica. Y en segundo lugar, la protección al trabajo, la formalización del empleo. Tenemos los tres ejes muy claros, sabemos lo que tenemos que hacer. Hace 4 años y más, porque en las cárceles hice lo mismo, introduje capacitación y trabajo. Yo soy una gran creyente, Mario, de la cultura del trabajo. Ya la vida y mi gestión me demostró que incorporando desde jóvenes, desde adolescentes, a los chicos, a la cultura del trabajo, nosotros evitamos las drogas, evitamos las desviaciones, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes, trabajar en la prevención primaria y que abracen el trabajo como herramienta dignificante. ¿Es un mito que el paraguayo es haragán? Es un mito. Es un mito porque ese joven al que vos describís como haragán es un joven que no tuvo, digamos, el suficiente incentivo. Hoy le decimos a lo mejor a muchos jóvenes, sí o sí te tenés que ir a una carrera universitaria, o sí, no hay un sí o sí. Hoy tenemos que incentivar la creatividad, el pensamiento crítico, la innovación y tecnología. Nosotros estamos enseñando robótica ahora desde los 12 años. Éxito total. Los chicos ya empiezan a estudiar VEX, F3, después ya pasan a programación. Una efervescencia de los chicos, Mario, en innovación y tecnología. Bueno, eso tenemos que hacer ya en edad temprana, aprender a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, en todo lo que es innovación y tecnología y las nuevas herramientas del mercado laboral que no tienen nada que ver con una enseñanza teórica y aburrida, tienen todo que ver con abrazar y tocar la cultura del trabajo. No nos olvidemos de que modelos muy buenos como los de Alemania, Suiza, que ya incorporan la formación dual. Yo soy fanática de la formación dual. La formación dual es aquella que ya introduce la práctica laboral desde temprana edad. Ya en el bachillerato los chicos empiezan a hacer prácticas laborales y la formación dual significa aprender haciendo. Los jóvenes no se aburren, abrazan la cultura del trabajo, se vuelven técnicos, luego ya gerentes, en fin, el mundo empresarial los absorbe 100% porque son técnicos que ya se formaron, digamos, con esa cultura laboral desde temprano. Nosotros tendríamos que ir de a poco
transformando nuestra educación en una educación dual con muchas más oportunidades reales para nuestros jóvenes. Se me va a acabar el tiempo y quiero brevemente tu opinión, por lo menos, porque venís de esa escuela también. ¿Qué hay que hacer con la justicia tan criticada y con el Ministerio Público que, como vimos ahora, está también cuestionado por toda la sociedad? ¿Habrá que avanzar hacia una reforma? Bueno, a la justicia, Mario, hay que hacerla mucho más cercana a la gente. Nosotros no solamente tenemos una justicia penal en Paraguay, por favor, no olvidemos de que tenemos una justicia civil. Y muchas veces, por un proceso civil ya en muchos sectores o muchos factores anacrónicos, hacemos que todo se penalice y que todo se criminalice. Nosotros tenemos que darle un dinamismo al proceso civil que ya no ralentice todo lo que hace digamos, a la disposición de propiedades, indemnizaciones. Tenemos que abrir un poco la justicia a la nueva tecnología y tenemos que entender que la justicia que llega tarde es una justicia que no existe, es una justicia que se le niega a la gente. Y en lo que hace al Ministerio Público, que tiene más que ver, digamos, con la justicia penal, aunque no solamente con la justicia penal, porque también tenemos fiscales en lo civil, una justicia civil que también tiene que ser atendida en el Ministerio Público. ¿No? Claro, lo más visible sigue siendo lo penal. Al Ministerio Público hay que devolverle la objetividad. Esa objetividad que hace que tengas que analizar los elementos a favor y en contra y obviamente despolitizar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser esa garantía, tiene que ser la voz de la ciudadanía, como dice la Constitución y la ley, ante los órganos del Poder Judicial, y eso es lo que yo creo que tenemos que fortalecer, recuperar. Pero insisto, hoy nuestra justicia necesita un mayor dinamismo, necesita que los jueces sean realmente ágiles, eficientes, tanto en lo penal como en lo civil y en los otros foros también, laboral, de la niñez. Necesitamos darle una impronta diferente al proceso civil, porque tenemos que evitar que todo indefectiblemente se penalice y que las respuestas de la justicia lleguen a tiempo y tengamos realmente una justicia. Se me va a acabar el tiempo y no puedo dejar de preguntarte concretamente por qué Arnoldo Vince debe ser presidente de la República del Paraguay. Arnoldo Vince es un hombre de fe, de familia, de gestión y de palabra. Es un gran compañero de trabajo mío. Yo trabajé con él ya desde la época en que trabajábamos por el Paraguay de la gente, por el presidente Mario Abdo Benítez en política. Nosotros con Arnoldo estábamos a la mañana elaborando la propuesta de gobierno y a la tarde haciendo campaña política, a la noche reuniéndonos. Y es un hombre realmente con todas las letras. Es una persona de mucha gestión. Yo creo que hoy toda la ciudadanía busca en un presidente de la República soluciones para la gente y eso es lo que él sabe hacer. Ya cuando asumió como ministro, trabajamos permanentemente juntos. Él, obviamente, con las rutas, yo capacitando antes, siempre una llamada de teléfono del ministro Vince diciendo, por favor, ministra, anda ya capacita a la gente porque la ruta tal se va a realizar. Y yo con todos mis programas de capacitación yendo a capacitar para que cada ruta, cada obra, cada vía de comunicación genere empleo en la ciudad. Y realmente hicimos un muy buen equipo en todos estos 4 años. Es una persona que trabaja duro y obviamente nosotros estamos seguros de que este Paraguay y la gente que ya está dejando obras históricas, puentes internacionales nuevos, obras de pavimentación que están sacando a muchísimas comunidades del aislamiento y están permitiendo que nuevas industrias, nuevas empresas, te digo que me consta porque yo estoy trabajando ya con las nuevas empresas que se están posicionando en todos estos 36 distritos y estamos generando empleo en forma masiva. Esto va a continuar y hasta va a llegar a ser mejor de la mano de un gran trabajador y de un gran patriota, por sobre todo, que es Arnoldo Vince. Se me acabó el tiempo, Carla, pero quiero concluir con lo siguiente. ¿Por qué la gente debería seguir poniéndole su voto al Partido Colorado y no a la oposición el año que viene, con números que son preocupantes? Tenemos casi 2 millones de pobres, tenemos los problemas de una economía que se ha excedido un poco en sus gastos públicos, sobre todo en la pandemia. Sin embargo, aún así, ¿por qué la ANR sigue siendo opción de poder? Con eso terminamos. Bueno, la Asociación Nacional Republicana es la que propugna la doctrina social y la república, una política cercana a la gente y sobre todo sensible a la necesidad de la gente. Y es Mario, por más de que algunos no lo quieran admitir, con luces y sombras de sus diferentes representantes, porque obviamente no hay que acá atribuirle al partido o a la asociación o a la nucleación política fallas, ¿verdad?, de algunos dirigentes, obviamente, o representantes.
ha sido el partido que más obras, digamos, de grandeza ha dejado al Paraguay. Y yo me voy a referir nada más a este último gobierno, obviamente los gobiernos anteriores también del Partido Colorado, pero ha sido esta administración en la ANR, bajo la conducción del presidente Mario Abdo Benítez, el que más obras ha dejado, el que más ha invertido en salud, el que ha iniciado una transformación educativa de la cual el sistema de capacitación para el trabajo y todo lo que hizo el Ministerio en capacitación también es parte. Así que yo reivindico a la Asociación Nacional Republicana como esa unión de hombres y mujeres libres que hacen por su país, y está escrito en la historia. La historia nos muestra todas las obras que ha hecho el Partido Colorado. Yo me siento una digna representante también de ese partido. Yo, un poco Mario, represento también la renovación dentro de la ANR. Hoy somos muchas mujeres y muchos jóvenes los que decimos sí a la Asociación Nacional Republicana porque comulgamos con sus principios, con su doctrina. Tenemos una historia, una trayectoria de vida que avala la gestión y avala esa convicción de que podemos dentro de la ANR ser una alternativa de renovación y por supuesto de gestión, que es lo que realmente representamos. Y por supuesto queremos ser la voz de las mujeres, de los jóvenes en los que creemos. Hoy nuestra campaña no es solitaria, no es una persona nomás la que va a llegar al Senado, somos un equipo en el país, candidatas mujeres a gobernadora, a presidentas de seccional, jóvenes, muchísimos diputados, candidatos a concejales departamentales, y juntos estamos llevando esta voz de renovación, pero dentro de una nucleación política que sin duda nos enorgullece y nos representa. Bueno, ahí está el mensaje bien concreto de Carla Basigalupo. Siempre va a depender de usted, que tiene la soberanía del voto en la mano y que tomará su decisión primero en las internas en diciembre, después en las generales ya el año que viene. Carla, muchas gracias. No va a ser la última vez que hablemos y, por cierto, suerte con la campaña. Muchísimas gracias, Mario, y vos sabés, a las órdenes siempre. Ahí estaba Carla Basigalupo, medalla de oro. Me quedé impresionado con eso. Medalla de oro, 5 absoluto. Bueno, ese 5 absoluto quiere ayudar desde el Parlamento a construir un Paraguay mejor. Veremos si puede lograrlo. Por lo menos lo va a intentar, por lo que vemos, con total convicción. Volvemos en breve aquí en Conversando en la Noche, Info 18, también todos los días de lunes a viernes, y Mega TV con una gran programación todos los días acá en 15 de Flow, en 15 de Tigo y en 15 de IPTV. Ahí nos encontramos siempre. Gracias, buenas noches.